Bienvenidos al canal de historias del último amanecer. Tras transformarme en una serpiente hembra, transmigré a un mundo postapocalíptico genéticamente modificado. En cuanto abrí los ojos, mi prometido, que el Estado me había asignado a la fuerza, me sujetó boca abajo por la cola. Mi prometido me miró, una serpiente húmeda y recién nacida. Miré a mi prometido, un hombre alto, desconocido y musculoso, de expresión fría, de 1,9 metros de altura, la esposa del vecino, curvilínea y atractiva, una belleza deslumbrante, mi esposa, siseando. Quienes no tengan dueño serán enviados de inmediato a un centro de desecho humanitario. Me enrosqué de inmediato en su muñeca obsequiosamente, pero me miró con asco e intentó quitármelo de encima. ¿Qué hago si no le gusto a mi dueño? Esperando en línea, es urgente. George me metió tranquilamente en una bolsa de plástico y me llevó a casa. Es realmente desgarrador escucharlo y me hace llorar. El personal del centro de emparejamiento hizo todo lo posible para asegurarme al menos la dignidad de un transportador de mascotas aprobado por la aerolínea. Nos hemos preparado para ti, pero el capitán George permaneció impasible e inflexible. Entregándoles una bolsa de basura sin dudarlo, no es necesario, solo póngala aquí, estaba completamente atónito, serpiente y todo. El miembro del personal jadeó, Capitán George, esta es su futura esposa. George me agarró por la cola y se burló de ellos. Una esposa al lado, están consiguiendo esposas, bellezas curvilíneas y seductoras, por aquí estamos consiguiendo esposas, siseo, siseo, siseo. El personal rápidamente intentó suavizar las cosas con una risa, llévala a casa y críela. Estará bien cuando crezca. George se negó de inmediato con frialdad. No, la ira surgió en mi corazón. ¿Cómo se atreve a menospreciarme? ¿Quién se cree que es? Pero entonces vi el gran eslogan en la pared cercana, sin dueño, serán enviados inmediatamente a disposición humanitaria. ¿Qué carajo? Instantáneamente me envolví alrededor la muñeca de mi prometido, intentando parecer obediente y apegada, mi corazón floreciendo como una flor. HSSSSSS. El personal había manejado innumerables casos de estos matrimonios a ciegas, sus habilidades de emparejamiento eran nada menos que competentes. Mira cuánto le gustas. Finalmente el trato se cerró, esta es una pareja hecha en el cielo. Una pareja hecha en el cielo. George se burló e intentó tirarme. Casualmente, de ninguna manera, luché por enderezarme, envolviéndome alrededor de su muñeca y frotándome desesperadamente contra él para actuar linda. Sálvame, sálvame, no me tires, no me tires. George me agarró por mi cuello de 7 pulgadas y mi corazón se convirtió en cenizas mientras caía en forma de N. Se acabó, mi vida ha terminado. Inesperadamente, mi cuerpo se elevó repentinamente en el aire. En realidad me arrojó dentro de una bolsa de plástico. Estoy en shock. George ni siquiera se molestó en hacer un nudo. El miembro del personal todavía estaba haciendo un último esfuerzo. ¿Y si se cae? Fuera, George, si mastica la bolsa y se pierde, que así sea. Probablemente pensando que estaba en un estado realmente lamentable, el miembro del personal empacó especialmente una porción extra de comida para serpientes bebé, recordándole repetidamente a George que recordara alimentarme cuando regresáramos. Al final, incluso me susurró a través de la bolsa de plástico, el número de emergencia es 911, si se pone realmente mal, solo llame para pedir ayuda. Las lágrimas corrieron por mi cara. Ella es realmente amable. Después de regresar, George encontró casualmente una pecera abandonada y me vertió en ella, ni siquiera se molestó en limpiarlo. El fondo de la pecera estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Tan pronto como asomé la cabeza, el hedor me hizo estornudar. Antes de que pudiera mirar bien a mi alrededor, de repente un cadáver muerto de un ratón rosado con los ojos muy abiertos se estrelló desde arriba, casi me golpea en la cabeza. Miré hacia arriba con horror para ver a George arrojando descaradamente la comida para serpientes bebé, empacada por el personal, desde el aire con un abandono imprudente. Grupos de ratones muertos congelados hicieron ruidos extraños al golpear el vaso, incluso se quejó mientras lo servía. ¿Cómo puedes comer esto? Si quieres comerlo, adelante, no lo tocaré. Me aparté silenciosamente, poniendo algo de distancia entre mí y la rata muerta. Al verme dudar durante tanto tiempo, George chasqueó la lengua con fastidio y agarró bruscamente mi cabeza, obligándola a bajar hacia la rata. Come. En el momento en que mis labios tocaron la piel fría del cadáver de la rata bebé, se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. La furia surgió de mi corazón y la maldad se apoderó de mi coraje. Levanté la cabeza, lista para enfrentarlo, pero cuando abrí la boca, vi la expresión indiferente de George. Inmediatamente me acobardé, fingiendo bostezar. Luego lentamente, muy lentamente, me encogí, haciéndome un ovillo, al ver que me negaba rotundamente a comer.
George cogió su teléfono y algo impaciente envió un mensaje de voz al personal del centro: ella no comerá. El personal del centro fueron muy responsables y llamaron inmediatamente para hacer seguimiento. Después de divagar sobre una larga lista de precauciones para criar serpientes bebés, finalmente agregó una última oración: la pequeña serpiente podría sentirse incómoda en un entorno nuevo, y es normal si no come. Simplemente déjala estar sola por un tiempo. Deberías prestar más atención a la interacción y el vínculo con tu prometido. Clic, la llamada terminó. George parece haber logrado una tarea monumental. Si no quieres comer, entonces no comas. Vaya, la persona habló durante 5 minutos, y todo lo que escuchó fue jin jin. Y luego realmente se fue, después de un largo rato sin escuchar ningún sonido. Solo me preguntaba cuando me asomé con cautela para mirar, las lágrimas brotaron de inmediato y sin vergüenza de la comisura de mi boca. George se está quitando la ropa para prepararse para una ducha: hombros anchos, cintura estrecha, abdominales marcados y bastantes cicatrices antiguas en su cuerpo. Parece un papá y atractivo. Estaba completamente hipnotizada. ¿Es este el esposo que el país me asignó? Gracias. País. Inesperadamente todo se oscureció de repente ante mis ojos, la camiseta de un hombre cayó del cielo, cubriéndome a mí y al tanque de cristal por completo. La voz impaciente de George sonó: ¿qué estás mirando, maldita sea? Pasé la mitad de la noche coexistiendo cortésmente con el cadáver del ratón descongelándose, hasta que el agua derretida casi goteó sobre mí. Tenía un hambre tan insoportable que crují y salí del tanque de cristal aferrándome a su ropa, luchando por llegar a la cama de George y haciendo un tremendo esfuerzo para arrastrarme hasta su cama. Abrí la boca tentativamente: maldita sea, no podía hablar. Justo cuando apenas asomé la cabeza, una mano de hierro me sujetó con precisión el cuello, apretándome la vida en el acto. ¿Qué demonios? Me estaban estrangulando tan fuerte que mis ojos se pusieron en blanco, enganchando desesperadamente su mano con mi cola. Mi corazón se llenó de terror. Afortunadamente, la luz se encendió antes de que George pudiera echarme, reconociendo que era yo. George se quedó en silencio. ¿Cómo saliste arrastrándote? Aunque su tono era duro, sus movimientos fueron suaves cuando me colocó en el suelo. No se permiten mascotas en la cama. Resoplé y me enrosqué en el lugar, mirándolo con la boca abierta. Finalmente entendió, hambriento. George me levantó sin contemplaciones por mi cuello de 7 pulgadas de regreso al tanque de vidrio, señalando al ratón bebé muerto con sus ojos sin parpadear. ¿No te dejé comida? Puse los ojos en blanco dramáticamente, chasqueando la lengua con enojo en forma de flor. ¿Quién quiere comer un ratón? Nos quedamos en un punto muerto durante mucho tiempo antes de que George finalmente cediera. Respiró hondo, chasqueó la lengua con fastidio y sacó su teléfono. Lo miré de cerca y me di cuenta de que estaba buscando algo: guía para criar serpientes jóvenes. Me observó durante un rato, luego se levantó de repente y abrió el refrigerador. Antes de que pudiera reaccionar, me sacó del tanque de vidrio, me pellizcó el cuello, me abrió la boca y me vertió un huevo a la fuerza en la garganta. Entonces me cerró la boca y me acarició desde el cuello hasta la cola. Los movimientos eran naturales y hábiles, hechos en un solo movimiento suave. Finalmente volvió a colocar la tapa, todavía con esa mirada impaciente: comer y luego dormir. No fue hasta que me arrojaron de nuevo que me di cuenta tardíamente de lo que había sucedido, tan enojado que todo mi cuerpo de serpiente se irguió y golpeó contra el tanque. Maldita sea, papá, George está muy ocupado, al menos todavía tiene algo de conciencia. Sabiendo que debía encender la televisión antes de irse, seguí viendo la televisión durante medio mes y finalmente comprendí mi situación actual. El mundo al que transmigré es postapocalíptico, reconstruido después de la guerra, con radiación mortal y feroces bestias mutadas. Todos deben someterse a modificación genética para sobrevivir, y el medio ambiente es extremadamente duro. Debido a las modificaciones, la reproducción se ha vuelto extremadamente difícil, con un alto riesgo de degradación genética. Por lo tanto, la compatibilidad genética se ha vuelto particularmente crucial para abordar este problema. El gobierno implementó un sistema de asignación de parejas, que requiere una gran cantidad de créditos para encontrar una pareja adecuada. George gastó una cantidad sustancial de créditos para completar la coincidencia. El resultado coincidió conmigo. No solo perdió a su esposa, sino que también tuvo que pasar por todas las dificultades de criarme. Casi suena como algo que denunciarías como fraude. Miré a escondidas los documentos en su chaqueta, queriendo saber con qué genes estaba mezclado. Desafortunadamente no estaba escrito arriba, pero pronto lo descubrí. No había necesidad de escribirlo en absoluto, porque él es solo una bestia. Una semana después,
El personal del centro de emparejamiento vino para una visita de seguimiento y se quedaron atónitos al ver mi miserable situación. Capitán George, esta es su prometida, no una serpiente mascota. ¿Cómo pudo realmente mantenerla en una pecera todo este tiempo? Mientras decía esto, estaba en medio de una lucha de vida o muerte con un ratón blanco corriendo dentro de la pecera. No me malinterpreten, corro, el pequeño ratón blanco persigue, porque George es un firme partidario de la educación al estilo lobo. Cree firmemente que debo desarrollar habilidades de vigilancia y combate desde una edad temprana, para que cuando crezca, pueda sobrevivir mejor en la naturaleza. Escuché al personal susurrar sobre él. No es de extrañar que tenga tan mala reputación afuera, a nadie le gusta a su edad, y al final, solo puede confiar en la coincidencia, ni una sola cosa humana decente sobre él, que trata a su esposa así. Estaba escuchando a escondidas atentamente, asintiendo furiosamente en mi corazón mientras escuchaba, cuando de repente me dolió la cola. Me había mordido fuerte un pequeño ratón blanco que se me había acercado sigilosamente sin que me diera cuenta. Me dolió tanto que me acurruqué en el lugar. En un abrir y cerrar de ojos, George se movió como un rayo, agarrando al pequeño ratón blanco de la pecera, con un giro de su pulgar e índice alrededor de la cabeza del ratón. La pequeña criatura, una vez arrogante, se quedó flácida instantáneamente, completamente muerta. George me sacó de la pecera, fruncí el ceño profundamente. ¿No te enseñé antes que no puedes bajar la guardia hasta que tu oponente esté muerto? Mientras me sermoneaba, aplicó medicina a mis heridas con movimientos suaves y prácticos. Finalmente me metió un trozo de carne en la boca, me dio unas palmaditas en la cabeza y me volvió a colocar. El personal del centro observó en un silencio atónito. Al final, todos lucieron sonrisas cariñosas y maternales. Cuando me pesaron y descubrieron que mi peso excedía por mucho el de una serpiente normal, sus sonrisas se volvieron aún más genuinas. Ustedes dos parecen llevarse bien, está bien, nos despedimos ahora. Me puse de pie aturdido, miré la herida en mi cola y me sentí completamente traicionado por todo el mundo. ¿Se llevan bien? ¿Cómo es esto exactamente? Bueno, ¿puedes primero resolver el problema de tener que atrapar mi propia comida para cada comida? ¿No es esto abuso? ¿Existe alguna agencia de protección de serpientes juveniles que pueda intervenir y hacer algo al respecto? Después de confirmar que había crecido un poco y no sería accidentalmente aplastada bajo mis pies incluso si me deslizara por toda la casa, George dejó de tenerme encerrada tanto. Está bien, principalmente se ha acostumbrado a tenerme cerca en casa, sabiendo que todavía hay una criatura viviente allí, así que no me quitaría la vida por capricho, pero el tanque de vidrio es realmente demasiado duro, me despierto todos los días con los huesos doloridos por dormir en él, así que eché un vistazo alrededor del lugar. ¿Hay algún lugar en esta casa al que las serpientes no puedan llegar? Así que orgullosa y confiadamente me subí a su cama, me estiré junto a su cuerpo y esperé ansiosamente su reacción cuando despertara a la mañana siguiente. Todos han escuchado esa leyenda urbana, la pitón mascota se estira y duerme con su dueño todas las noches. El dueño pensó que le gustaba a la pitón, hasta que el veterinario le advirtió, la serpiente duerme contigo todos los días para medir tu altura con el largo de su cuerpo, planea tragarte entero, asustarlo hasta la muerte, pero lo que no esperaba era despertarme más tarde que George. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por un golpe en la cabeza que me dio. Me incorporé de un salto, solo para encontrarme convertida en una L rígida. ¿Quién te dijo que subieras aquí? George me frunció el ceño mientras intentaba enderezarme con las manos. ¿Cómo terminaste así? Hice una mueca de dolor, pero aún así me obligué a actuar con dureza. Por suerte no podía leer la expresión de una serpiente, demasiado duro en el tanque, no podía dormir. George me miró pensativo por un momento, lo entendí. Después de que se fue, me quedé allí tumbada un buen rato antes de recuperarme, sintiendo mis huesos crujir y gemir con cada ligero giro, como si estuvieran a punto de ceder. Maldita sea, he estado tumbada recta toda la noche y todo mi cuerpo está entumecido. Al día siguiente, George retiró la manta, estaba tumbada rígida en la cama, mirándolo fijamente. George sacó su teléfono, me sacó una foto y lo envié al centro. ¿Pueden las serpientes bebés dormir en la cama? Últimamente, no para de gatear en mi cama. Le compré una almohadilla refrescante para mascotas, pero se niega a dormir en ella, podría aplastarse. Después de un largo rato, alguien del centro envió un mensaje de voz, sonando completamente culpable. Eso debe significar que le gustas mucho. El tercer día, se dio la vuelta y presionó mi cola, presa del pánico. Le mordí el punto en el pecho. El cuarto día,
George me sacó sin expresión de la pernera de su pantalón donde había estado durmiendo. Día 5, día 6, las ojeras de George eran más oscuras que las de un panda. El séptimo día. Noté que había aparecido un pequeño nido de algodón junto a la cama de George. Duerme aquí, dijo, arropándome como una espiral para mosquitos, acomodándome y dándome una palmadita. Su voz estaba llena de cansancio. Hola, yo también estoy bien. Cuando llegó la hora de mi chequeo de rutina, George le preguntó casualmente al médico, últimamente siempre quiere dormir conmigo, ¿es porque le gusta? Cuando el doctor escuchó esto, sus movimientos se detuvieron por un momento, me dirigió una mirada significativa, luego miró a George. No, solo está midiendo cuánto mides, planea tragarte entero. George, esa misma noche me volvió a poner en el tanque de vidrio e incluso se aseguró de poner la tapa. ¿Cómo puede ser esto? No puedo aceptar una broma. El cumpleaños de George se acerca. Ese día, cuando regresó, me miró inexpresivamente durante un largo rato. Luego me extendió la mano. No lo saludé en la puerta hoy, pensé por un momento, luego lo lamí con mi lengua de serpiente. George se congeló por un segundo, luego retiró rápidamente la mano como si algo le quemara, me sermoneó, las chicas deberían ser más reservadas. Puse los ojos en blanco. No me trataste como a una niña, cuando me hiciste competir en un partido de supervivencia con ratones blancos en una pecera. Nuestro equipo cenará esta noche, todos deben traer a sus esposas. Me enderecé confundido, señalándome con la cola. George cayó silencio por un momento, su tono con un dejo de desesperación. Sí, tú también tienes que ir. Mi instinto me dice que esto no puede ser bueno. Efectivamente, esto es un maldito montaje. Cada persona que trajeron era una belleza impresionante con curvas en todos los lugares correctos, sus fragantes perfumes flotando en el aire, sus dulces voces haciendo que los corazones ardan, hasta que finalmente el brindis llegó a George. Capitán George, mis mejores deseos para ti y tú. Me enrosqué con gracia en el hombro de George, chasqueando la lengua hacia ellos. HSSSS. Entonces la otra persona se congeló a media frase. Finalmente, tuve que devanarme los sesos para encontrar un cumplido. La has criado también. Regordeta y radiante como una perla. Eso realmente me molestó. ¿Dónde estoy gorda? George estaba rodeado de un montón de gente tratando de adularlo y acercarlo. Suena como si fuera alguien importante. Realmente no podía entenderlo. Pero el ruido estaba haciendo que todo mi cerebro de serpiente zumbara. Todo lo que recuerdo es que George no los dejó fumar. Finalmente terminaron su charla trivial, y George encontró un sitio para disfrutar de la brisa mientras yo dormitaba en su bolsillo. De repente oí a dos borrachos charlando. ¿Viste a la esposa de George? El otro se echó a reír y dijo, ¿te refieres a esa locha? Estaba a punto de saltar del bolsillo de George en ese momento para defender mi honor, pero me presionó con fuerza con el dedo, tan exasperante para una serpiente. ¿Qué locha podría ser tan guapa como yo? El tono de la primera persona destilaba acidez. ¿De qué sirve ser fuerte? ¿De qué sirve ser adorado en todas partes? Al final todavía tienes que confiar en la compatibilidad genética para criar ese tipo de cosa, y quién sabe cuándo se convertirá en humano, exactamente, mientras que otros se van a casa por la noche a follar con sus esposas curvilíneas. Él solo puede acurrucarse con una serpiente. Los dos rieron lascivamente. George se acercó a ellos por detrás y soltó una risa fría. ¿De qué estás hablando? Riendo tan felices. Los dos hombres instantáneamente se congelaron como pollos con el cuello retorcidos, gotas de sudor frío goteando por sus caras. Capitán George, ¿qué haces aquí? Habla. ¿Qué hay de la serpiente? Como un zorro que toma prestada la fiereza del tigre, saqué la cabeza de su bolsillo y solté un siseo amenazante a esos dos. George se cruzó de brazos y se burló antes de que los dos comenzaran a temblar. Cobardes sin carácter, piérdanse. Los dos hombres huyeron presas del pánico como si les hubieran concedido un indulto. Esa noche, George me levantó con desdén, me escudriñó desde todos los ángulos y me preguntó con seriedad, ¿cuándo demonios crecerás? ¿No es esto solo ponerle las cosas difíciles a la serpiente? ¿Cómo voy a saberlo? Nos miramos el uno al otro un rato antes de que George negara con la cabeza y se burlara. Debo haber bebido demasiado preguntándote eso. Después de decir eso, este idiota me tiró a un lado y se fue a ducharse solo. Mi autoestima recibió un golpe crítico furioso. Me subí frente al espejo, me enderecé balanceándome en la punta de mi cola y girando de izquierda a derecha, haciendo mi mejor esfuerzo para arquearme en forma de S, y que si tiene curvas en todos los lugares correctos, como si nadie pudiera hacer eso. Me guiñé un ojo en el espejo. Me pregunto si tendré una figura ardiente como esas impresionantes bellezas que vi hoy cuando finalmente tome forma humana. Solo pensarlo excita a esta serpiente, justo cuando estaba practicando soplar besos tocando mis labios con la punta de mi cola. Un repentino sonido
Del obturador de una cámara vino detrás de mí, todo mi cuerpo de serpiente se congeló, clic, clic, giré la cabeza para ver a George frunciendo el ceño mientras llamaba al médico, te envié las fotos y los vídeos, puedes verificar si está enferma, maldita sea. Tú eres el que está enfermo, toda tu familia está enferma. La voz confusa del médico vino del otro lado del teléfono, espera, déjame verificar algo de información, no he visto esta condición antes, ¿por qué no la traes ahora para un chequeo y consigues una radiografía? También podrían ser parásitos, haciéndole picar por todas partes, a mí, y luego George me llevó al hospital, luché desesperadamente en vano y el médico rápidamente me colocó una máscara de anestesia sobre la cara. Antes de que pudiera contar hasta 7, mi lengua se aflojó y me desmayé. Cuando desperté, mi visión estaba borrosa como si estuviera cubierta por una capa de gasa y una mano estaba tanteando todo mi cuerpo, aún más aterrador, algo frío limpiaba repetidamente mi cloaca. Mamá, hay un pervertido, instantáneamente se me puso la piel de gallina y salté decisivamente, solo para ser agarrado firmemente por un par de manos despiadadas, no corras, después de un forcejeo. Finalmente logré sacar la cabeza de debajo de la gasa, justo a tiempo para ver al médico sosteniendo mi cola en alto, listo para pincharme con un hisopo de algodón. Joder, eso es un hisopo de algodón ginecológico. Esa cabeza de hisopo de algodón tenía 3 ojos grandes, estaba tan asustado, toda mi serpiente cambió de color, me aferré desesperadamente a la muñeca de George, todo mi cuerpo de serpiente temblaba. ¿Qué me va a hacer? George miró el hisopo de algodón, su rostro lleno de desaprobación. Tiene que ser un hisopo de algodón tan grande metido ahí. Mis pupilas temblaron en estado de shock. ¿Qué clase de discurso escandaloso es este? La muestra significa que tiene que entrar. El médico buscó su opinión. Debería cambiar a uno más pequeño. ¿Es esta prueba absolutamente necesaria? El ceño fruncido de George se profundizó. Se recomienda encarecidamente proceder con ella aquí. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me aferraba desesperadamente a la muñeca de George, sin atreverme a aflojar mi agarre ni siquiera un poco. Me preguntó, ¿de verdad no quieres hacerlo? Negué con la cabeza frenéticamente mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, cuando el médico extendió la mano para agarrarme, George lo bloqueó. Olvídalo, regresemos y observemos por ahora. El médico todavía estaba algo resentido y fuertemente desaprobado. Capitán George, la estás malcriando demasiado. Quack, eres tú el que está enfermo. De regreso, George seguía sermoneándome. Te dije que mantuvieras una dieta balanceada, y que no fueras quisquillosa con la comida. ¿Estás satisfecha ahora? Tienes calambres en medio de la noche y sigues viniendo a verme. ¿Te das cuenta de tu error? Estaba completamente atónita, toda la serpiente que soy. Esto es solo una sofistería, ¿no? Fue él quien se imaginó que estaba enferma e insistió en llevarme al hospital para un análisis de sangre. Incluso casi me toca el trasero con un hisopo de algodón. Ni siquiera lo culpé por arrastrarme tarde en la noche. Y ahora tiene el descaro de acusarme de ser quisquillosa con la comida. Cada bocado que tomo es de él. ¿Cómo puedo ser quisquillosa? Ya tomé una decisión. George y yo terminamos oficialmente. Estoy cortando lazos con él hasta la medianoche de esta noche porque me dio un refrigerio nocturno, solo carne ni un poco de vegetales. Me alimentó mientras le escribía un mensaje a un amigo, su ceño fruncido era tan profundo que podría aplastar una mosca. ¿Es el veterinario? Me recomendaste confiable. Inmediatamente palpó mi serpiente de la cabeza a la cola e incluso usó un hisopo de algodón tan grande para pincharla. Está claramente sana. ¿No es esto un tratamiento excesivo? ¿Tiene su número de licencia veterinaria? Quiero verificar si es genuino. Después de un tiempo, el mensaje de su amigo regresó. Psicópata. Cada vez tenía más curiosidad por la mezcla genética de George, pero cada vez que le preguntaba, me daba esto. ¿Cómo puede ser tan atrevido? Mira. Estoy realmente confundido. Solo pregunté por su raza, porque reaccionó como si le hubiera preguntado por su edad. Últimamente el olor de George ha estado un poco apagado, y su temperamento tampoco es muy bueno. No me atrevo a provocarlo. No fue hasta la medianoche que me desperté sobresaltado por ruidos extraños. El sonido venía de la dirección de George. Una luz tenue estaba encendida junto a su cama, y una voz masculina contenida vino de esa dirección. Medio dormido, instintivamente miré hacia él, y la vista me despertó instantáneamente. Mierda, así que grande. El hombre jadeó mientras se apoyaba en la cabecera. El sudor goteaba por los músculos de su pecho bellamente esculpidos. No pude evitar tragar saliva inconscientemente. Qué calor.
me encanta, mas por favor, solo manténlo en este estándar. La raza de George habla por sí sola. Mientras los movimientos allí se volvían cada vez más intensos, el jadeo sensual era suficiente para asfixiar a una serpiente. Inconscientemente, enrosqué incluso la punta de mi cola con fuerza, como si algo estuviera surgiendo en oleadas. Haciendo que todo mi cuerpo se sintiera extrañamente cálido, quería enroscarme a su alrededor. Con un jadeo áspero, George agarró un pañuelo para limpiarse las manos, pareció sentir algo e instintivamente miró en mi dirección. Fijando mis ojos en ese mismo momento, George se congeló por completo, su rostro expresando claramente: mierda, ¿cómo podría olvidarme de esta maldita cosa? Luego se zambulló bajo las sábanas a la velocidad del rayo. Bueno, no iba a tener nada de eso. Todavía no he tenido suficiente. Mientras todavía estiraba el cuello con angustia, George, ya completamente vestido, sin dudarlo me agarró de la punta de la cola y me levantó boca abajo colgando allí. La sangre me subió a la cabeza y mi cara presionó justo contra los fuertes músculos del muslo de George, caliente por la fiebre. Sin pensar, instintivamente lo lamí tan fuerte. George se estremeció, casi dejándome caer, respiró hondo y me preguntó: ¿qué viste? Parpadeé, completamente honesto, simplemente. También luego montó en cólera por la humillación. Ese bastardo de George me encerró en un tanque e incluso le puso una tapa. Estaba tan furioso que me puse de pie y comencé a golpear contra el tanque. Tacaño, no creciste eso solo pa' que otros te vieran. Después de finalmente lograr levantar la tapa y sacar la cabeza, me dio un golpe justo en la frente y me envió de vuelta adentro. A partir de hoy, dormiremos separados, porque defendí mi caso. George, eres menor de edad. Ahora estoy completamente despierto. Estaba tan emocionado que le di la vuelta a la tapa de vidrio. ¿Puedo verlo, ahora que soy un adulto? George me arrojó de vuelta sin piedad y con un chasquido, incluso la tira de LED ambiental en la pecera se apagó. Cállate, estás castigado. Mirar fijamente tiene sus consecuencias. A la mañana siguiente, cuando me desperté, descubrí que no podía abrir los ojos. Mis párpados estaban rojos, hinchados y febriles, palpitaban de dolor al menor movimiento. Cuando George vino a alimentarme por la mañana, me enrosqué y lo ignoré. Pensó que solo estaba siendo temperamental con él e incluso agitó deliberadamente un trozo de carne frente a mí con pinzas largas unas cuantas veces. Solo cuando se dio cuenta de que ni siquiera podía rechazar la comida correctamente, notó que algo andaba mal. Cuando me sacó del tanque, todo mi cuerpo de serpiente estaba apático. George inmediatamente sacó su teléfono y llamó a otro médico justo frente a mí. El anterior lo había bloqueado. Mi serpiente está enferma, se quedó, no puedo abrir y su cabeza está muy hinchada. ¿La vas a traer para un chequeo ahora? Bien, iré enseguida. De camino, George inicialmente quería ponerme en un transportín para mascotas, pero al verme endurecer el cuello en obstinada negativa, se rindió. Yací despatarrada en el asiento del pasajero, con dolor de cabeza, el cuello dolorido y los párpados demasiado pesados para levantarlos. Después de un rato, algo fresco y helado se colocó debajo de mi cabeza y una mano cálida me dio palmaditas ocasionales en la cabeza. No tengas miedo, llegaremos pronto. En realidad es bastante agradable. He decidido perdonarlo por encerrarme anoche en el hospital. El médico me sacó del transportín para examinarme y yací flácida y apática como una muñeca de trapo. Tengo un orzuelo, dijo, después de que el médico terminó el examen e hizo el diagnóstico. Casualmente hicieron una broma. ¿Viste algo que no deberías haber visto? Bajé la cabeza con culpa, usando la punta de mi cola para cubrirme. La expresión de George era bastante peculiar. ¿Las serpientes pueden tener orzuelos? Por supuesto que pueden. Su expresión era mucho demasiado sospechoso. El médico parecía ser un conocido, empujándolo familiarmente con un codo. Vamos, ¿qué le mostraste exactamente? El rostro de George permaneció inexpresivo. No, pero sus orejas rojas y brillantes lo delataron. El médico deliberadamente puso una mirada de seria preocupación y comenzó a piar fuerte. ¿Cómo pudiste hacer esto? El niño ni siquiera es un adulto todavía. La expresión de George se volvió aún más desagradable. Cállate y recetó la medicina. El médico temblaba por contener la risa mientras escribía la receta y le preguntaba: ¿caro o barato? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia en el efecto, excepto que el caro duele menos. George no lo dudó. El caro. El médico finalmente no pudo contenerlo más, golpeó la mesa mientras reía histéricamente. Luego George me agarró enojado por el cuello y se fue furioso. No olvidó tomar la medicina al salir. El médico nos persiguió, gritando: no olvides volver para un seguimiento y deja de mostrarle todas esas tonterías. Las palabras quedaron flotando en el aire. Bien podría haber usado un megáfono. Todas las miradas se giraron al unísono. George caminó aún más rápido. Últimamente mi cuerpo no se ha sentido del todo bien. Cuando George regresó a casa de su misión, yo acababa de terminar de mudar, yacía flácida y estirada,
Sintiéndome como si me hubieran drenado la mitad de la vida, George no mostró ningún disgusto, me estiró con cuidado, midió y registró mis dimensiones, frunció el ceño con fuerza. «Has estado mudando con bastante frecuencia últimamente, ¿no es así?», levanté débilmente la cabeza tratando de estafar algo de comida enlatada, hambriento, somnoliento. «Y no has crecido ni un poco, ahora estoy completamente despierto». «De ninguna manera», estaba tan sorprendido que mi alma casi abandonó mi cuerpo. «Sufrí por nada entonces», de hecho hojeó su guía para principiantes sobre la crianza de serpientes, mientras me miraba de reojo. «Te lo mereces por ser quisquilloso». Me puse de pie de un salto en el acto. Por la noche, di vueltas en la cama como una serpiente. Inquieta, incapaz de dormir, cuando escuché a George levantarse silenciosamente de la cama y escabullirse deliberadamente al balcón para hacer una llamada. «¡Qué audacia! Hay algo en esta casa que una serpiente no pueda saber». Así que lo seguí con indignación justificada, justo a tiempo para oírlo hablar en voz baja por teléfono con el médico. «Sí, no ha crecido nada, he estado llevando un registro de sus medidas, se debe a la desnutrición». La voz del médico llegó del otro lado. «El personal del centro puede que no sepa que criar a una serpiente joven requiere inyecciones especiales de nutrientes además de la comida y el agua habituales», citó una cifra aterradora. Con los años, los miembros del equipo de George sufrieron bajas con frecuencia. Aunque ganaba mucho, la compensación que pagaba a sus familias era aún mayor, sin mencionar el alto costo que había gastado previamente en emparejarse conmigo. Para ser honesto, en realidad no tiene tantos puntos ahorrados, al menos. He echado un vistazo a su saldo bancario, y definitivamente no es la cantidad que mencionó el doctor. «Esa cosa no es barata, ¿de verdad estás seguro de que quieres comprársela? ¿Qué pasa si no compramos la solución nutritiva?». La voz del doctor era muy relajada. «Podrías morir por una cadena genética rota, te aconsejo que lo pienses bien, esto podría ser un gasto a largo plazo si eclosiona con una forma parecida a la de un animal, suele ser un signo de deficiencias congénitas, es una pena la compatibilidad genética, es raro encontrar uno que te coincida también. También puedes solicitar una intervención farmacológica en el centro, pero como sabes, los recursos son escasos en estos días. Para cuando llegue tu turno, probablemente ya se habrá ido». «Mira cuántas veces has venido al hospital por ella, de todos modos. ¿Realmente no querías quedártela en primer lugar? Si no funciona, simplemente consigue una nueva compatibilidad, envíala para su eliminación humanitaria lo antes posible y evítale el sufrimiento». «He vuelto a solicitar una nueva compatibilidad en tu nombre. Yo escuché que ya hay una candidata con una puntuación de compatibilidad un poco más baja que tu serpiente anterior. Si lo deseas, puedes devolverla y organizaremos un reemplazo para ti». Había estado de pie en silencio junto a la puerta, esperando asustar a George cuando entrara. Al escuchar esta noticia de repente, toda la serpiente se congeló, mi corazón se sintió pesado y bloqueado, con un toque de amargura. Sabía que George no quería quedarse conmigo, pero nunca pensé que ya hubiera estado buscando una nueva serpiente a mis espaldas. «No quiero escuchar más», y silenciosamente me arrastré de regreso a mi pecera. «Odio a George y no quiero dormir más con él». ¿Qué hay que escuchar? ¿Realmente rechazaría una belleza curvilínea y prefabricada? George tardó bastante en regresar del balcón. No me vio en el nido junto a la cama y buscó alrededor antes de encontrar la pecera. Me acurruqué y fingí estar dormida. Me observó en silencio durante un largo momento, luego me di la vuelta y volví a la cama. Instintivamente me acurruqué más fuerte. «Ellos ni siquiera me compraría una jaula de avión. Realmente debe odiarme». Así que cuando George vino a mi tanque unos días después y me dijo: «Te voy a dejar con un amigo para que te cuide», no me sorprendí en lo más mínimo. Me enrosqué en una bola fingiendo ser una serpiente de verdad. Honestamente, podría habérmelo dicho directamente, no había necesidad de inventar una mentira. Tal vez estaba demasiado callado. Lo que hizo que George sintiera que algo andaba mal. Me sacó del tanque inspeccionándome cuidadosamente de la cabeza a los pies, pero no encontró nada malo. Solo entonces frunció el ceño y me preguntó: «¿No vas a preguntar a quién te estoy confiando?». «¿Qué hay que preguntar? ¿Necesitas que el pollo recuerde qué cuchillo usaste cuando lo matas?». No pude molestarme con él y enterré mi cabeza en el rollo de serpiente enrollado, sin querer decir otra palabra. George, por otro lado, pareció relajarse, incluso su voz tenía un dejo de alivio. «No te enfades, volveré pronto». Ni hablar. George me metió en un transportín para mascotas y me entregó a su amigo, junto con una bolsa grande de comida para serpientes falsa. Ni siquiera me molesté en levantar un párpado, ya que de todos modos planean enviarme para una eliminación inofensiva. ¿Para qué molestarse con todo este esfuerzo? Su amigo claramente pensó lo mismo. Tan pronto como George se fue, su amigo me arrojó casualmente al malet
El coche estaba sonando música rock intensa en la parte delantera, con aceleraciones y frenos repentinos que me dejaron la cabeza dando vueltas dentro de la caja como si estuviera en una lavadora. Ayuda, realmente voy a vomitar. Hasta que otro freno repentino golpeó el seguro del transportín contra el maletero, abriéndolo con fuerza, negué con la cabeza mareada y salí torpemente del transportín, asomando obstinadamente la cabeza por el hueco del maletero a pesar de mi estado maltrecho. Hay viento, es la libertad, el sabor. Es la primera vez que salgo sola desde que George me trajo a casa. Miré a mi alrededor con nuevos ojos, preguntándome cuál sería el mejor lugar para saltar del coche más tarde. Seguramente no podía ir y morir, cierto. De repente el coche se detuvo de golpe. La tapa del maletero no estaba bien cerrada y sin más, salí despedida por el impulso. Antes de que pudiera reaccionar, caí al suelo, dando varias vueltas antes de detenerme por fin. Sentí como si todo mi cuerpo se desmoronara por la caída, y se me desprendió un trozo de piel del abdomen. Para cuando me esforcé por levantar la cabeza, el coche ya se había ido. Me quedé atónita. No me extraña que George me entregara a su amigo. No me extraña que esa persona condujera así. Así era como planeaban dejarme. Justo en ese momento, unos robots se acercaban desde la distancia. El miedo me invadió al instante. Sin dueño nos enviarían a un vertedero humanitario. Me apresuré a correr hacia la cuneta, rezando desde el fondo de mi corazón. No puedes. Mírame, no puedes verme. Inesperadamente, la voz mecánica de repente sonó detrás de mí. Objetivo detectado. Estaba tan asustado que toda mi serpiente cambió de color y no me atreví a mover un músculo, de ninguna manera, tan rápido. Realmente voy a morir aquí hoy. No muy lejos, un grito atravesó el aire. Manteniendo la parte superior de mi cuerpo quieto, robé una mirada de reojo y vi, para mi sorpresa, a una joven con orejas de conejo. Estaba cubierta de tierra, temblando de miedo mientras se acurrucaba junto a un bote de basura. No me mates, tengo un dueño. Antes de que pudiera terminar su oración, una rápida ráfaga de disparos la atravesó, salpicando sangre por todas partes. Instantáneamente se redujo a un desastre de carne destrozada en el lugar. La voz mecánica y fría automatizada sonó. El organismo basado en carbono no reclamado ha sido eliminado. El olor a sangre aún flotaba en el aire mientras los veía recoger el cadáver de la niña con orejas de conejo del suelo, arrojarlo a una bolsa de basura. Rocié el área con limpiador desodorante y luego aléjese, como si no fuera una persona, solo una bolsa de basura. Estaba atónito por esta brutal matanza. Afortunadamente las serpientes son de sangre fría y ese maldito robot parece estar usando detección infrarroja. He visto esta cosa en la puerta de un centro de emparejamiento. ¿Quién hubiera pensado que la cosa que brillaba alegremente con luces de colores en la puerta, deseando felicidad conyugal a la gente cuando George me llevó, resultaría verse así desde atrás? Ni siquiera me atrevo a imaginar, si George no me hubiera llevado ese día, ¿esos dos porteros me habrían arrojado directamente a la picadora de carne? ¿Por qué es tan condenadamente difícil vivir? Después de que el robot se fue, nadé silenciosamente hacia donde le habían disparado a la chica de orejas de conejo. Las manchas de sangre habían sido limpiadas, pero cerca de la base de la pared yacía un collar andrajoso, el que se le había escapado de la mano cuando murió. Su nombre todavía estaba grabado en él. Todavía se aferraba a su collar con fuerza incluso cuando estaba golpeado hasta la muerte, pero ese collar ya era muy viejo, su dueño ya no la quería. Me congelé por un largo momento, luego me acurruqué abatido. Olvídalo, ni siquiera tengo un collar, ni siquiera tan bueno como ellos. Vivir en la ciudad es demasiado peligroso. Para salvar mi propio pellejo, hice todo lo posible para evitar a los robots de patrulla y seguí las señales de tráfico para salir de la ciudad con gran dificultad. Después de todo, según los principios del diseño del tráfico, todos los caminos están destinados a sacarte de la ciudad. Cuanto más grande es la ciudad, más cierto es esto. La ciudad está llena de trucos. Quiero volver al campo, como una serpiente una vez domesticada. La vida afuera es más difícil de lo que imaginaba. Solo en este momento me di cuenta de lo prácticas que eran realmente las habilidades de caza que George me enseñó. Incluso puedo atrapar ratas marrones por mi cuenta ahora. Consideremos a esta criatura de 6 garras, 3 colas, 2 cabezas y pico afilado como una rata marrón. Aunque no puedo comer hasta saciarme todos los días, siendo un serpiente, pasar una semana sin comer no es gran cosa, pero nunca esperé que, después de pasar un tiempo al aire libre, creciera. George me llevaba al hospital constantemente porque no crecía bien, y luego me abandonó por la misma razón. No es del todo irrazonable. Después de todo,
¿Quién querría una esposa que deja de crecer a mitad de embarazo? ¿No es esto un fraude? Y esa solución nutritiva es carísima. Suspiro, nos consideran mascotas exóticas, así que las facturas del veterinario son el doble de lo habitual. Olvídalo, de todos modos ya está emparejado con otra serpiente, ya no tiene nada que ver conmigo, hasta que un día, mientras cazaba ratones, me encontré atrapado en el túnel. Después de mucho retorcerme y girar, finalmente logré salir marcha atrás usando la tracción trasera, solo para caer accidentalmente en un pasaje lateral, se me resbaló la cola y caí de cabeza, aterrizando aturdido. Resultó ser una base abandonada, incluso tenía iluminación básica y suministro de oxígeno. Se acabó la preocupación de ser arrebatado por algo en mitad de la noche mientras dormía a la intemperie. Estaba tan emocionado que todo mi cuerpo de serpiente se irguió de golpe. Buena suerte viene, la buena fortuna llega de todas direcciones. Sí, así de simple. Pasaron varios meses, y de hecho crecí bastante. Estaba durmiendo cuando de repente se oyeron pasos desde fuera, levanté la cabeza alerta considerando si lanzar un ataque sorpresa, pero inesperadamente oí una voz familiar. Tampoco hay rastros por aquí, era George, parecía herido, su voz sonaba débil. Preste atención, es como este tiempo, capitán, ha pasado tanto tiempo. Probablemente no lo encontremos más, ¿cierto? Alguien tocó el segundo altavoz. Deje de hablar, ¿qué está tardando tanto? Saqué media cabeza confundido. George, que había estado hablando con alguien, de repente se giró para mirarme directamente como si sintiera algo. Nunca antes había visto una expresión así en sus ojos. Se congeló en el lugar, sorprendido, nervioso, queriendo acercarse pero con miedo de sobresaltarme. Incluso una alegría inconfundible era evidente. No te muevas, alegría, de ninguna manera, debo haberme equivocado. No lo dudé ni un segundo, agaché la cabeza y me di la vuelta en un movimiento fluido. Nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. La voz incrédula de George sonó detrás de mí mientras me perseguía, prácticamente fuera de sí por la furia. Deja de correr, detente, trae tu trasero de vuelta aquí, como el infierno que lo escucharía. Definitivamente está tratando de matarme para poder reemplazarme con una nueva esposa. No caeré en ese truco. Tomé una decisión rápida y me di la vuelta para correr. Al final, todavía me agarró por la nuca y me arrastró hacia atrás, derribó toda la base. George estaba tan furioso que sus dedos temblaban de ira. Desgraciado sin corazón, me señaló la nariz y me regañó. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo he estado buscándote? Tenía miedo de que murieras ahí fuera. Me puse de pie indignado y le respondí, no me abandonaste. ¿Cómo puede esta persona seguir siendo tan moralista? George se congeló. ¿Quién te abandonó? Estaba tan enojado que mi núcleo bailaba en el caos y comencé a chismorrear frenéticamente. Tu amigo ni siquiera cerró el maletero y deliberadamente frenó para echarme. Le mostré mi barriga. Mira, esta es la cicatriz de esa vez. La marca aún no se ha desvanecido hasta el día de hoy. Escuché a George murmurar una maldición en voz baja. Respiró hondo, extendió la mano con cuidado para tocar la cicatriz y me preguntó, ¿todavía duele? Para ser honesto, sentía una picazón extraña. Instintivamente me aparté, pero en los ojos de George vi culpa y tristeza. ¿De qué está triste? No fui yo el que salió herido, pero George en realidad se disculpó conmigo. Lo siento, juro que no le dije a nadie que te tirara. Te he estado buscando desde que te arrojaron lejos. Estaba muy preocupado por ti. Las palabras de un hombre son tan engañosas como el susurro de una serpiente. Ya les has hecho la revancha. Volver sería un suicidio. No voy a volver, no importa lo que hayas visto. George se arrodilló ante mí, extendiendo la mano. Juro que nunca he hecho nada para traicionarte ni he considerado hacer una revancha con otra pareja. Solo tú. El repentino comentario me dejó completamente aturdido, algo desconcertado. Me rasqué la cabeza con la punta de la cola. Entonces, con facilidad practicada, George me agarró por la nuca y me metió en un transportín para llevarme de vuelta. Esto definitivamente es trata de personas. El doctor sonrió tan pronto como me vio. ¿Encontraste el camino de regreso? George parecía sombrío. Dile lo que realmente te dije ese día. Los ojos de zorro del doctor se curvaron en una sonrisa. ¿Qué día? No recuerdo eso, Sam. Está bien. El doctor Sam levantó las manos en señal de rendición y me ofreció una con seriedad. Hola, señorita serpiente, me llamo Sam. Tras pensarlo un momento, le puse la punta de la cola en la mano y la sacudí levemente. Lo interpretaré como un perdón, y todo bien. No te hagas el tonto. George se estaba impacientando. Antes lo malinterpreté, lo que provocó un malentendido entre tú y el capitán George. Él ya había rechazado mi sugerencia de revancha.
Si lo necesitas, puedo mostrarte las grabaciones de vigilancia. Lo pensé un momento y luego echémosles un vistazo. Por alguna razón, sentí que la expresión del Dr. Sam se quebraba por un instante. Tras revisar las grabaciones, el señor George demostró su inocencia y finalmente le dirigí una mirada amistosa. El Dr. Sam empezó a hacer alarde de su atractivo para cautivar al cuidador de serpientes. ¿Procedemos entonces a un examen? Su sonrisa me dejó un poco aturdida. Antes de poder reaccionar, asentí. Primero, un chequeo completo. Me levantó y me colocó en la mesa de examen, inspeccionándome cuidadosamente de pies a cabeza. Cuando llegó al área cloacal, me sentí un poco avergonzado e intenté meter la cola, pero la mantuvo en su lugar, su voz aún con un dejo de risa. No tengas miedo, esto es normal, no sé si es solo mi imaginación, pero la voz de George a mi lado parece apretarse entre los dientes apretados. Terminó de leer, el examen físico no muestra problemas, se ve muy saludable, dijo con un dejo de risa en su voz. La niña se ha estado cuidando bien afuera, inflé mi pecho de orgullo. Tendremos que sacar algo de sangre más tarde para analizar los parásitos y los niveles hormonales. Me desinflé instantáneamente. ¿Podemos omitir la extracción de sangre? El médico zorro en la bata blanca pronunció las palabras más frías en el tono más suave. No, no puedes. Luego estaba aullando y corriendo mientras una aguja tan gruesa como un palillo me apuñalaba. No puedes usar una más pequeña. El ceño fruncido de George era tan profundo que podría aplastar una mosca. ¿Es usted un médico de verdad? ¿Cuál es su número de licencia médica? Esta es la aguja más pequeña que tenemos. No exageré. De acuerdo, dijo el Dr. Sam con impotencia. Su serpiente ha estado afuera durante meses y su piel se ha engrosado, ni siquiera una aguja normal puede perforarla. Le hizo un gesto a George para que mirara el montón de agujas dobladas en la bandeja cercana. Yo seguía quejándome lastimosamente. Me llamó piel dura. Me miró con una sonrisa, indicándole a George que me trajera de vuelta, me colocó en mi lugar, luego tomó el formulario del examen médico y revisó algunos elementos más. Creo que estos elementos también deben revisarse. Entonces enseñé los dientes con dolor mientras extraían otro tubo de sangre. Tan furioso que lo azoté salvajemente con mi cola. George seguía mirando fijamente de lado. Ya basta, ¿cuánta sangre es esta ahora? Todavía humeaba. Justo cuando George estaba a punto de arrebatarle la jeringa, el médico finalmente retiró la mano. Nunca había visto tal un molesto dueño de mascota. Me paré valientemente frente a George, lleno de vigor y determinación. No te atrevas a regañarlo. Nosotros, las serpientes divinas del Imperio Celestial, nunca admitimos la derrota. Esta vez fue el turno del doctor de quedarse atónito, todavía actuando lindo. No es de extrañar que George cayera en la trampa. Luego George me recogió y me llevó, dijo Quack. George también trajo a su amigo llamado Bob para disculparse conmigo. La cara de Bob estaba magullada e hinchada por la paliza y se veía completamente demacrado y desaliñado. Lo siento, ese día mi novia estaba discutiendo conmigo, estaba de mal humor y por eso te metí en el maletero. Nunca esperé que hubiera un accidente automovilístico y te echaran, por perderte. Últimamente el capitán George me ha estado golpeando hasta la muerte. Bob, ese collar de conejo también tenía el personaje Bob en él. ¿Tu novia es un conejo? Bob, que había estado apático, de repente se animó al oír las palabras. ¿La has visto? Ha estado desaparecida desde ese día, la he estado buscando. Justo cuando estaba a punto de abalanzarse sobre mí, George inmediatamente se paró frente a mí como una pared. Me asomé por debajo de su brazo y usé la punta de mi cola para hacer un gesto a cada lado de mi cabeza. Tiene 2 orejas de conejo en la cabeza y tu nombre grabado en su collar. Bob asintió repetidamente, su rostro lleno de emoción. Sí. Sí, ¿dónde la has visto? Fue fuera de la ciudad también. Iré ahora mismo. Dudé durante mucho tiempo, sin saber si decirle la noticia de que la señorita Coneja había fallecido. George me miró por un momento. Díselo. Luego vi como el rostro de Bob palidecía gradualmente. Al final, se fue completamente desconsolado. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había enviado a la casa de Bob ese día, porque iba en una misión para ganar solución nutritiva. Bob tuvo un accidente automovilístico. Mientras discutía con su novia Coneja en el auto, distraída, su novia salió a buscarlo pero nunca regresó. Falso afecto. Escuché a George decir eso, lo dijo muy a la ligera, después de que desaparecieras. Revisé todas las imágenes de vigilancia y finalmente determiné que había salido de la ciudad. Todas mis misiones posteriores han sido fuera de la ciudad, solo para encontrarte y traerte de vuelta. Miró en la dirección en la que Bob se había ido.
Ese conejo debe haber estado vagando durante al menos 2 meses y ni siquiera revisó el rastreador en el collar, pensando en el collar andrajoso que la coneja se aferró con tanta fuerza antes de morir. De repente sentí una punzada de tristeza por ella. Juzgar mal a las personas fue mi error. Se disculpó sinceramente conmigo. Lamento haberte hecho pasar por tantas dificultades durante este tiempo. Perdóname. Está bien, reflexioné durante un largo rato, apoyando la cabeza en mi cola. Luego déjame tocar tus abdominales esta noche. La expresión de George cambió instantáneamente. De ninguna manera. Estaba tan enojado que lo ignoré en el acto. Las palabras de un hombre son tan engañosas como el susurro de un fantasma a una serpiente. Buenas noticias. George ha ahorrado suficientes puntos para comenzar a darme inyecciones de nutrientes. Malas noticias, inyecciones de nutrientes, súper doloroso, porque estuve vagando por la naturaleza durante varios meses y me perdí el periodo normal de inyecciones. Ahora tengo que ponerme inyecciones concentradas, al igual que con las vacunas contra la rabia. Después de la primera inyección, el dolor fue tan intenso que todo mi cuerpo de serpiente se retorcía en el lugar, pero esa noche cuando regresé me creció un torso. Ahora tengo pechos absolutamente magníficos. Rápido como una liebre huyendo, fui a buscar a George de muy buen humor, ansioso por compartir las buenas noticias con él, pero su primera reacción fue girar la cabeza. Su cara se sonrojó mientras me arrojaba una prenda de ropa. Sin atreverse a mirarme en todo el tiempo. Póntela, esto es vergonzoso. Esa misma noche, comenzó a fruncir el ceño mientras buscaba qué tipo de ropa interior debería usar una chica joven. Como era de esperar, la talla era demasiado pequeña. Incluso fue a un foro a pedir consejo. ¿Qué talla de sujetador debería comprar para pechos que son aproximadamente demasiado grandes para sostenerlos en una mano? Siendo perseguido y llamado pervertido por un grupo de personas. Después de la quinta inyección, me creció la parte inferior del cuerpo. George estaba bien preparado esta vez. Me entregó la ropa interior y la falda con una cara seria, aunque sus brillantes orejas rojas delataban su nerviosismo. No está mal, le queda bastante bien, esta vez. Finalmente se puso inteligente y preguntó directamente a la tienda por los enlaces más caros, comprando un montón antes de elegir los más suaves para mí. Por alguna razón, el pensamiento de él personalmente eligiendo bragas para mí es suficiente para hacer sonrojar a una serpiente. Después de la séptima inyección, finalmente evolucioné por completo, incluso las pupilas verticales y la lengua bífida, volviéndome completamente humano. Incluso el médico me elogió. El progreso es excepcionalmente suave. Es raro que los hombres bestia nacidos en forma animal hagan la transición con tanto éxito entre estados humanos y metamorfosis. Estoy emocionado, de verdad. Dr. Sam sonríe con una expresión extrañamente traviesa pero cariñosa, dándome una palmadita en la cabeza con ternura antes de darme un teléfono. Felicidades, pequeña serpiente, eres la única en nuestro hospital que se ha transformado completamente en humana en 3 años. Este es un regalo de bodas para ti. Come bien y mantente sana. Mi información de contacto está dentro. Algunos árboles viejos florecen tarde. Si no sabe moderarse, recuerda pedir ayuda a tiempo. No lo malcríes. Murmuró en voz baja. Es un animal. Suspiró. Hoy en día, ¿quién no es una bestia? Mi atención está en otra parte. 3 años y soy la única serpiente. Sí. La sonrisa del Dr. Sam, de alguna manera, le provocó escalofríos en la espalda. Cada inyección de nutrientes cuesta lo suficiente para igualar a un nuevo tú. Muchos no pueden soportar gastar ese dinero. No tuvo tiempo de terminar la frase antes de que George lo interrumpiera. Vámonos. Estaba algo confundido cuando George me agarró por la nuca y me llevó. Después de subir al coche, George sacó una caja. Aquí tienes. Su voz se detuvo abruptamente cuando su mirada se posó en el comunicador en mi muñeca. ¿Quién te dio esto? La familia de Sam. Asentí honestamente. Guardó algo con una expresión sombría. Lo vi, era un nuevo modelo de teléfono. Igual al del Dr. Sam. George respiró hondo. De ahora en adelante, no se te permite aceptar regalos de otros hombres a la ligera. Me aferré a su brazo con un aire deliberadamente inocente y coqueto, molestándolo a preguntas. Oh, eso no está permitido. Esos músculos pectorales. Esos bíceps. Tan grandes, tan duros. Me encanta. George se tensó por completo. Agáchate y siéntate bien. Entonces no te sonrojes así. Después de regresar a casa,
Señaló la habitación de invitados que había sido preparada de antemano con su estética de salón de uñas de encaje rosa y declaró con justa indignación que había crecido y necesitaba dormir en habitaciones separadas. Mis pupilas temblaron en estado de shock. ¿Cómo se podía permitir esto? Esa noche yo una serpiente dando vueltas en la cama abrazada a mi almohada, incapaz de dormir, retorciéndose de un lado a otro, mi mente estaba llena de solo pensamientos sucios, hasta que el reloj dio las 12, de repente un calor estalló dentro de mí, como si me hubieran arrastrado a las profundidades del deseo, todo mi cuerpo de serpiente se sintió fuera de control, envié un mensaje en silencio al Dr. Sam, me siento mal, tengo mucho calor, el Dr. Sam respondió al instante conciso y al grano en celo, acuéstate con él, lo entendí al pie de la letra, solo estoy siguiendo las órdenes del médico, llamé a su puerta sosteniendo una almohada, completamente justificado, ¿no soy tu esposa, cuando planeas acostarte conmigo? George se despertó bruscamente por mí sin siquiera tener tiempo para mostrar su habitual mal humor matutino, estaba completamente aturdido, mis piernas se sentían tan débiles como fideos, y en el momento en que abrió la puerta, no pude evitar desplomarme en él hasta que fui atrapada por un par de brazos fuertes, en el momento en que lo toqué, el calor aterrador de nuestros genes altamente compatibles me invadió. Mi cuerpo, no pude evitar morderle el cuello con fuerza, mi desesperación me hizo llorar, ¿acaso eres un hombre todavía? La voz de George sonó en mi oído, baja y ronca, sus brazos me abrazaron con fuerza, y sentí que el aire de mi pecho era exprimido por él, pero todavía me aferraba a él como una criatura sin huesos, incluso la parte inferior de mi cuerpo se transformó en la cola de una serpiente, enroscándose y frotando contra sus fuertes muslos sin cesar, odio que sea tan idiota, justo cuando la punta de mi cola se deslizó sigilosamente en la pernera de su pantalón, arrastrándose hacia arriba, al borde de conquistar un nuevo territorio, una mano me agarró de repente, me preguntó con voz ronca ¿que estás seguro? Casi me estaba ahogando. El olor en él hacía que todo mi cuerpo ardiera más, mi lengua se convirtió en la lengua bífida de una serpiente, golpeando incontrolablemente contra su cuello, vi las pupilas de George convertirse en rendijas verticales, dijo, tú pediste esto y luego. Mi memoria comienza a desvanecerse, todo recuerdo su piel empapada de sudor, calor abrasador, un techo balanceándose y la parte inferior de su cuerpo, que de alguna manera también se había transformado en la cola de una serpiente. Las serpientes pueden aparearse durante 20 horas, mis pupilas tiemblan por la sorpresa, después de que pasó el periodo febril inicial, ya quería retirarme, la persona frente a mí era demasiado aterradora, con la resistencia de una bestia. Sentí que me estaba haciendo pedazos en el momento en que aflojó su agarre, volví a mi forma humana, pero antes de que pudiera arrastrarme más de unos pocos pasos, me arrastró hacia atrás por el tobillo, su cola se enroscó alrededor de mi cintura. La punta azotaba lentamente mis nalgas con un ritmo opresivo, cada golpe apretaba la cloaca de la serpiente, dejaba marcas rojas por todo mi cuerpo, y apenas podía sostener mi cintura, confiando completamente en su agarre con una mano, me ordenó, cambia de nuevo los restos de... Mis jeans resultaron irresistibles, la parte inferior de mi cuerpo se transformó incontrolablemente de nuevo en la cola de una serpiente, George me mordió la nuca, me abrazó con fuerza contra su pecho, mientras su serpenteante torso se enroscaba gradualmente a mi alrededor, apretándome con más fuerza hasta que apenas podía respirar. Aún más aterrador, había 2 colas. Estaba tanteando el terreno. El tiempo y el espacio parecían retorcerse y enredarse, convertidos en un charco de agua de manantial, con solo él, firmemente controlándome, permaneciendo real. Viniste a mí por voluntad propia. Su sudor goteaba sobre mí, cargando un intenso deseo y dominio. No dejaré que vuelvas a escapar. Me desperté al día siguiente con todo el cuerpo dolorido y encontré varios mensajes sin leer en el comunicador. Del Dr. Sam. La noche después de completar la evolución entrará en un periodo susceptible. No es apto para el embarazo justo después de la transformación. Los suministros relacionados han sido entregados a George. Te deseo una noche perfecta. Yo. Apreté los dientes. Por eso es comprensible que George, un hombre adulto, tenga artículos de adulto en casa, pero uno con forma humana. ¿Cómo puede haber un tablero doble con forma de serpiente? Así que esto es lo que estaban esperando, furiosos y listos para ajustar cuentas, mis piernas se debilitaron en el momento en que me levanté de la cama, casi haciéndome tropezar. ¿Qué pasa? Al escuchar el ruido, George entró apresuradamente desde afuera de la puerta, debía haber estado cocinando hace un momento con el torso desnudo y solo un delantal,
cayó la noche y los rayos oblicuos del sol poniente se filtraron por la ventana, la luz iluminó sus anchos hombros y cintura estrecha, su silueta tan hermosa como la de un antiguo dios griego, su pecho y espalda cubiertos con las feroces marcas de mis arañazos, estaba hechizada. En ese caso, tal vez no sea imposible, me levantó con un brazo. Su expresión ligeramente preocupada. ¿Te sientes mal en algún otro lugar? Negué con la cabeza, sonrojándome sorprendentemente por una vez. En ese caso, de repente se rió. Hagámoslo de nuevo. La última vez te desmayaste antes de que pudiéramos usar todo. Basta, vieja bestia. Más tarde, en el último momento, deliberadamente me preguntó con mala intención: ¿soy viejo? Como era de esperar, a los hombres realmente les importa que los llamen viejo. Mi conciencia fue destrozada por él. Sin embargo, deliberadamente me mantuvo en el limbo sin dejarme levantarme ni caer. Los peores rasgos de los hombres estaban en plena exhibición en ese momento. Finalmente rompí a llorar bajo su tormento. Joven bestia, su voz era suave. Tú propia bestia, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.